La clase de hoy pues va a cerrar parte de este ciclo y lo que les comentaba es que precisamente ay, Dios, ¿ahora qué pasó aquí? Ya. Eh, uy, Dios mío, ya van allá, ya, ya va. Ok, ok, ¿están viendo todos la pantalla? Por favor, disculpen. Sí, perfecto. Vale. Bueno, mis amores, entonces, no sé si por allí está Fernando y está Gerardo, pero bueno, igualmente mi cariño para ellos también. Y a mis estudiantes queridos, que aunque no los conozco, yo como mi cátedra la sigo sintiendo como muy parte mía, pues de verdad quiero también darles las gracias a ustedes por disponer de este tiempo, disponer de su voluntad y que ojalá pues no nos falle nada. Dios quiere y María Santísima. Estoy abierta a cualquier duda que se presente y que no me haga yo entender, ¿vale? Entonces, hoy vamos a hablar sobre la anatomía bioscópica. ¿Qué es la anatomía bioscópica? La anatomía bioscópica va a representar esa anatomía que evidentemente nos da la posibilidad en el vivo y también en algunos momentos que pudiese ser, digamos, en un cadáver, en el caso de que estemos nosotros haciendo alguna disección o en su momento que ustedes puedan estar haciendo algún estudio de investigación sobre, por ejemplo, una cabeza ósea que ustedes pues tengan. Y ya sabemos lo que es la cabeza ósea, porque eso pues evidentemente lo vimos nosotros cuando estuvimos viendo toda la parte ósea, ¿verdad que sí? Bueno, mis amores, entonces, vamos a continuar. Para yo poder hablar de precisamente de anatomía bioscópica, es necesario que se definan dos términos importantes a lo cual nosotros ya cuando estemos en la parte clínica y no solamente ubicado para la parte del sistema estomatognático, sino de manera integral. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien vamos a terminar siendo profesionales, vamos a ser odontólogos y nuestro campo de trabajo va a ser, por decirlo de alguna manera y de una manera muy tácita, el sistema estomatognático, nosotros no podemos en ningún momento apartar o separar el contexto donde realmente se encuentra anatómicamente ese sistema estomatognático y por ende los órganos con los cuales él se relaciona. Y como bien lo sabemos, lo que es la boca, lo que es la parte inicial de ese sistema estomatognático, tiene que ver con la vía de entrada principal de uno de los sistemas más vitales e importantes para nosotros, como lo es el sistema digestivo. Por lo tanto, voy a definir dos conceptos importantes. Uno que es el biotipo y el otro que lo voy a denominar somatotipo. Pero en muchos artículos, en muchos libros de mis maestros clásicos, Rubier, Laterje, etcétera, 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 ¿ok? Se ve evidentemente que se asume como sinónimo, pero no. ¿Por qué? Porque el biotipo se refiere exclusivamente a la forma corporal. Y cuando yo hablo corporal, no solamente por el hecho de que aquí aparezca unas puras caritas, no quiere decir que la cara o lo que es la región facial no forme parte de ese sistema corporal. Claro que sí. Pero la gran diferencia con el término de somatotipo es que incluye no solamente la morfología, sino también la personalidad y el temperamento del individuo. Yo les puedo poner el caso. Normalmente, esta es una terminología que vean que estoy haciendo referencia a 1940, pero ¿por qué? Porque sabemos que la anatomía siempre ha sido un baluarte para las ciencias médicas, para las ciencias de la salud. Y evidentemente, Kresma nos da esa incorporación de tres tipos de cuerpo, de tres tipos de lo que nosotros conocemos como somatotipo, como son el ectomorfo, el mesomorfo y el endomorfo.
Cuando yo hago referencia a cada uno de estos conceptos, es porque yo me estoy refiriendo a que, por ejemplo, un individuo mesoprosopo va a ser un individuo bien atlético, digamos que lleva desde el punto de vista psicológico una personalidad definida, una personalidad clara, una personalidad, bueno, estable, ¿sí? Pero normalmente, si yo me refiero a una persona con un somatotipo endomórfico, me estoy refiriendo a esas personas que son gorditas, que siempre viven alegres, que siempre son tan voluntariosas, son personas que ayudan y quieren prestar su vida para los demás, porque así son realmente, no queriendo decir con esto que el mesomorfo o el ectomorfo no lo vayan a hacer también, pero que son las características más predispuesta que tiene el endomorfo. Pero ¿qué pasa desde el punto de vista de la personalidad? Que son personas que así como tienen esa apertura, esa extroversión, ¿verdad? De abrirse a todo, también cuando caen en los estados depresivos, también son personas a las cuales hay que cuidar muchísimo porque muchas veces la depresión puede más que ellos. Y si es el ectomorfo son esas personas que son altas, altísimas, 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 ¿ok? Que son delgadas, que son personas más bien reservadas en su temperamento y en su personalidad, ¿ok? Ojo, no estoy diciendo con esto que no hay posibilidad de que cada una de esas características de personalidad no pueda estar revestido en cada uno de estos individuos, ¿ok? Ahora bien, cuando yo hablo de ese biotipo y me estoy refiriendo ya a la parte corporal facial, es porque sencillamente, pues nosotros como odontólogos, pues tenemos la posibilidad precisamente de indagar y de ir precisamente hacia esos puntos más importantes que tienen que ver con nuestro territorio laboral, con nuestro territorio profesional. Ahora bien, vean ustedes cómo desde una evolución, porque acuérdense que nosotros tenemos un ciclo vital y ese ciclo vital va a tener una etapa prenatal y una etapa postnatal. Y evidentemente, el bebé, cuando está en vida todavía intrauterina, pues va formando, va catalogando, va transformando ese cúmulo de células que van dando origen a cada uno de los órganos dentro del vientre materno y que por lo tanto, una vez que el bebé nace, ok, comienza la etapa postnatal que va a llevar una cantidad de etapas importantes que van desde precisamente el momento en que el bebé nace hasta que la persona pues ya no está presente en este plano terrenal, ¿ok? Y por eso vamos a ir pasando. ¿Sí? No se, ¿No se entiende algo? Disculpe, No, profe, lo que pasa es que creo que disculpen, tienen el micrófono disculpen, abierto. Por favor, disculpen, por favor. por ¿Ya? favor, cerrar los micrófonos quienes tienen abierto. Ok, gracias. Bueno, entonces lo que les decía, que entonces en ese ciclo postnatal, ¿verdad? Es donde nosotros pues vamos a conseguir todos los cambios que pues evidentemente el ser humano va viviendo desde el momento en que nace hasta el momento que ya fallece, ¿ok? Ahora bien, esa anatomía corporal, como tal cual como ustedes la pueden ver aquí, esa anatomía corporal, si nosotros la llevamos a ser, digamos, dividida o según como podamos nosotros verla, ¿verdad? Nosotros podemos decir que desde el punto de vista antropométrico, ¿ok? Antropo tratados, métrico medidas, homo hombre, ¿ok? Entonces, cuando nosotros queremos saber, por ejemplo, cuántas veces representa el tamaño de la cabeza ósea, la altura de la cabeza ósea, normalmente representa nuestro cuerpo 7 veces, ¿ok? Quiere decir que así seamos nosotros pequeñitos. Yo mido unos 50, pero evidentemente, si yo mido mi cabeza
7 veces será la altura que evidentemente me esté representando ese 1,50 m que yo tengo. Al igual que si yo quiero determinar el ancho de los hombros, ¿verdad? De hombro a hombro, yo puedo colocar 3 veces el ancho de mi cabeza. Igualmente, la línea recta que sube desde la comisura bucal hasta la pupila también es un elemento clásico que en condiciones normales nosotros debemos tener. Al igual que la porción más superior de acá de las orejas que deben de coincidir evidentemente con la base nasal. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a que debe de existir una proporción, debe de existir un equilibrio anatómico entre las distintas estructuras que conforman nuestro cuerpo y que evidentemente van a ser necesarios para nosotros saber si estamos ante una persona que tiene, por ejemplo, una simetría corporal o en todo caso una simetría facial o sencillamente está viviendo, está padeciendo, está bajo una condición patológica, como por ejemplo una persona que tenga una hemiplegia, ¿ok? Ahora bien, por otra parte, cuando nosotros hablamos anatómicamente de este concepto, nosotros nos estamos refiriendo, y vean ustedes que lo estoy llevando poco a poco como ustedes lo vieron también. Nosotros tenemos la estructura de la cabeza ósea. ¿Qué es la cabeza ósea? Es el conjunto de huesos, ¿verdad? Que va no solamente a envolver a lo que es el sistema nervioso central, ¿verdad? Sino también a su estructuración periférica. Es una estructura que va a resguardar órganos que cumplen funciones vitales en nuestro cuerpo y que evidentemente cualquier cambio clínico que ocurra en este segmento tiene que ver evidentemente con cualquier patología que nosotros, inclusive siendo futuros odontólogos, podamos ver en nuestros pacientes. Y esto es lo que nos hace nosotros pensar en que es solo una parte de la evolución del hombre. ¿Por qué? Porque si bien lo sabemos, nosotros tenemos como condición humana, nosotros tenemos hasta digamos, partiendo del Homo, ¿ok? Y llegando hasta el Neandertal, ¿ok? Yo sé que son términos antropológicos que de repente ustedes van a decir, pero es que esta señora está loca, ¿para qué nos está hablando de esto? No, sino que sencillamente la cabeza ósea ha sido un elemento primordial para poder nosotros definir la condición del homo o la condición del hombre hoy por hoy. ¿Ok? Bien, entonces, todo esto nos hace pensar que ya ustedes han visto toda la anatomía que tenían que ver y nosotros llegamos al punto de darle la importancia conceptual como constructo académico a lo que es el concepto fundamental de la anatomía humana y que ya bien lo sabemos, es el estudio de todas las estructuras de manera organizada y desde el punto de vista macroscópico que conforman evidentemente el cuerpo humano y que esto nos va a llevar a poder establecer las distintas relaciones estructurales que ustedes a lo largo de todo este año ya han visto para poder determinar esas características propias, tanto internas como externas, que tiene cada individuo. Y esto nos va a llevar a reconocer lo que es esa anatomía de superficie, es decir, lo que nosotros vemos, lo que nosotros proyectamos o lo que proyectan evidentemente nuestros pacientes hacia el plano no solamente óseo, sino también hacia el plano de lo que son los tegumentos. Entonces, si nosotros partimos y mantenemos este principio, nosotros podemos hablar de que es muy importante, ¿verdad? Esa relación conceptual paciente-examen físico. ¿Por qué? Porque sencillamente esa anatomía de superficie es la que nos va a dar ese punto de inicio para nosotros poder, ante una historia clínica y un consentimiento informado, poder llegar a establecer un diagnóstico y poder plantear más adelante un tratamiento de manera individualizada. ¿Por qué, mis amores? Por lo siguiente, porque la experiencia nos dice de que sí,
hay reglas, hay normas, hay métodos, ¿ok? Pero nosotros como parte de las ciencias de la salud, y en este caso nosotros como futuros odontólogos, pues no podemos aplicarle a todo el mundo los mismos tratamientos, porque todo irá en base a la necesidad propia que tenga cada uno de los individuos que nosotros estamos tratando, ¿ok? Entonces, también es importante hacer, digamos, énfasis en esa estructura compleja que ya ustedes conocieron y que vieron que dentro de ella, por ejemplo, lo voy a poner así de grueso. Nosotros sabemos que dentro de lo que es el tallo encefálico, por ejemplo, vamos a tener la emergencia de los pares craneales, ¿ok? Pero también sabemos que todo lo que es la estructuración sanguínea del cerebro, sabemos que dentro del cráneo no vamos a tener venas, vamos a tener senos durales que son los que se van a encargar de llevar esa sangre no oxigenada a todo nuestro cuerpo. Y así sucesivamente. Entonces, las variaciones de la morfología de la región craneofacial va a ser el asiento principal para nosotros poder también determinar los tipos de maloclusión que pueda tener nuestro paciente. Y esos cambios clínicos que van de la mano del crecimiento y de la morfología ósea va a ser lo que realmente nos va a permitir a nosotros establecer un diagnóstico y un posible tratamiento. Razón por la cual debemos aplicar, ¿verdad? Digamos, reglas básicas, ¿sí? Como es la inspección, la palpación y la observación como parte del método clínico, ¿ok? El método clínico que es lo que nos va a permitir llevar a cabo la aplicación de esa anatomía bioscópica o proyección anatómica. Entonces, si yo les muestro esto, pues nosotros pues pudiésemos, ¿verdad?, hablar lo siguiente. Nosotros pudiésemos decir que hay factores que van a contribuir con ese crecimiento craniofacial. Por ejemplo, a nivel de la cara, perdón, a nivel del cráneo, nosotros tenemos dos elementos primordiales, como van a ser a nivel de la base cerebral, nosotros vamos, base craneal, nosotros vamos a tener la neumatización de las celdillas mastoideas y también el desarrollo del aparato de la audición. ¿Por qué? Porque sabemos que el oído se encuentra dentro del peñasco del temporal, por ejemplo, por ponerles un ejemplo. Pero aparte de eso, nosotros, en consonancia con el crecimiento propio y simultáneo de lo que es la región facial, ¿ok? Nosotros tenemos que ver qué pasa a nivel del complejo nasomaxilar para que estos elementos o cuáles elementos puedan llegar a producir o a provocar lo que nosotros también conocemos como el complejo el complejo nasomaxilar, donde la erupción de las piezas dentarias, la neumatización de los senos paranasales y el propio crecimiento sutural de todas las uniones, ¿verdad? Porque sabemos que a nivel de la cabeza ósea, la mayor parte por no decir todas, excepto una, la mayor parte de las articulaciones que nosotros tenemos a nivel de la cabeza ósea son sinartrodias, es decir, son articulaciones fijas, que pueden ser fibrosas, que pueden ser dentadas, que pueden ser evidentemente la gónfosis que para nosotros representa un punto esencial. Evidentemente ese crecimiento sutural que no finaliza sino aproximadamente a los 80 años con el cierre total de lo que es la sutura sagital y la sutura lambdoidea, también son elementos que nos van a permitir que la cara o el macizo facial crezca en consonancia con el cráneo. Y evidentemente, en segundo lugar, desde el punto de vista facial, tenemos la mandíbula. ¿Por qué? Porque, mis amores, la única articulación móvil que nosotros tenemos a nivel del complejo cabeza ósea es la ATM o también conocida hoy por hoy como complejo articular cráneo-mandibular. Y es la mandíbula precisamente porque la mandíbula no es que sea móvil. Miren, eso es una cuestión, un tema que yo toda la vida he criticado, porque yo no es que yo tenga una mandíbula aquí
y la mandíbula se va a empezar a mover sola. No, la mandíbula forma parte de una articulación diartrodia como ¿Cómo es la está, Nina? TM, ¿ok? Donde precisamente va a permitir esa consolidación de la estructura de todo lo que es el macizo facial. Entonces, la mandíbula también aporta para el crecimiento craneofacial su deposición ósea, la propia erupción dentaria que se da a nivel de los dientes inferiores, la presencia y la osificación del cartílago sinficiario, ¿ok? Y el propio crecimiento de ese punto anatómico que es el cóndilo de la mandíbula. Por lo tanto, mis amores, esta anatomía bioscópica reflejada sobre el complejo facial nos va a permitir determinar puntos craniométricos, es decir, puntos de referencia anatómica tanto en tejido óseo como en tejido blando, y que precisamente esos planos y ángulos que se puedan determinar entre un punto y un punto, porque por principio matemático y por principio eh, eh, digamos, de la propia ciencia, sabemos que al unir dos puntos se me va a formar una recta. Entonces, evidentemente, cuando yo tengo muchos puntos, como lo vamos a ver ahorita, a nivel de todo lo que es la cabeza ósea, yo puedo establecer planos y ángulos para poder aplicar índices craniofaciales. Y esto me va a permitir establecer una relación porcentual entre esas dos dimensiones, es decir, entre lo alto y lo largo, ¿verdad? Y lo ancho, pero también una tercera que va a ser lo largo, ¿ok? Por lo tanto, para nosotros lograr ese equilibrio perfecto, requerimos de la anatomía porque nos aporta puntos y ángulos y la antropometría facial que me permite establecer medidas e índices. ¿Para qué? Para que se pueda lograr anatómicamente hablando dos conceptos fundamentales para, digamos, para saber que hay equilibrio, como es la proporción y la armonía. ¿Ok? Muy bien. Dicho esto, entonces, ¿para qué me sirve a mí haber hablado todo esto? Para poder establecer sobre esa base anatómica los análisis que ustedes más adelante, aquel que se vaya alguno de ustedes que se vaya a especializar, por ejemplo, en el área de la ortodoncia, o aquel que vaya a ser, evidentemente, cirujano maxilofacial, pero es que sin ir muy allá, también los que se vayan por la especialización de rehabilitación bucal, o los que sencillamente manejen todo lo que es hoy por hoy una de las nuevas especialidades que tenemos dentro de nuestra carrera, dentro de nuestra profesión, como es la armonización orofacial, ¿ok? Entonces, todo esto se hace imprescindible para cualquiera de las especialidades que nosotros podamos abocarnos. ¿Por qué? Porque esa base anatómica con los análisis craneofaciales nos van a permitir determinar estudios indispensables que nos van a ayudar a planificar cualquier tratamiento estético bucal, ¿ok? Por lo tanto, nosotros no podemos, lo que les decía al principio, nosotros no podemos solamente abocarnos a la cavidad bucal. Nosotros no podemos perder la visión del entorno donde se encuentra la cavidad bucal. ¿Por qué? Porque debemos comprender de manera integral todos los elementos circundantes. ¿Para qué? Para que cualquier rasgo anatómico del rostro nos permita siempre buscar la armonía biológica desde el punto de vista anátomo clínico funcional, y que nos permite establecer realmente con seriedad tratamientos exitosos. Entonces, lo que les decía ahora, un momentito, por favor.
Disculpen, pero era que se me había quedado esto y quería mostrárselo. Entonces, cuando nosotros, pues realmente hablamos de lo que es la cabeza ósea, yo aquí les estoy presentando una cabeza ósea, ¿ok? Y que esta cabeza ósea sabemos que está constituida aproximadamente por 28 huesos, pero va a estar dividida en lo que es el cráneo, donde evidentemente se van a alojar todo lo que es el sistema nervioso central y parte de otros órganos que son vitales para nosotros, como lo que nos quedaría a nosotros representando, ¿verdad? La parte infero-anterior, que es el macizo facial o la cara. Y lo que les decía, cada uno de estos huesos, evidentemente, están unidos por articulaciones de tipo sinartrodia, excepto la del complejo articular cráneo-mandibular, que es la única articulación móvil que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. ¿Ok? Ahora bien, si ya hemos dicho todo eso, nosotros y ya ustedes anatómicamente ya estudiaron cada una de las piezas óseas que nosotros tenemos. Yo no puedo dejar de lado un concepto muy importante como es el dimorfismo sexual. ¿Qué es el dimorfismo sexual? El dimorfismo sexual son todas esas características que aunque anatómicamente hombre y mujer tengamos, digamos, en la mayoría de los órganos lo mismo, evidentemente, ustedes ya son jóvenes adultos, ¿ok? Evidentemente, la porción, la parte reproductiva no es lo mismo, sí, evidentemente, en eso estamos claros, pero hay condiciones anatómicas que nosotros tenemos que consolidar a la hora de hacer los respectivos diagnósticos. ¿Por qué? Porque yo les puedo decir claramente, ¿ok? Que cuando yo hablo de dimorfismo sexual, yo voy a abocarme a estas características anatómicas que quiero que vean en esta fotografía del doctor Polanco, que a mí me encanta, donde nosotros podemos ver esas diferencias anatómicas entre hombre y mujer. Porque, por ejemplo, yo como soy, digamos, tengo el estudio en la parte de antropología, pues evidentemente si yo tengo que ir a un yacimiento y yo tengo que seleccionar cuáles son los cráneos, ¿verdad? O las caras o las cabezas óseas femeninas y masculinas, yo tengo que abocarme a los conceptos diferentes de lo que me da el dimorfismo sexual. Por lo tanto, por ejemplo, en la región masculina, ¿verdad? Es mucho más corta, véanlo acá. Miren, esto es el hombre, vean, la región frontal es más corta e inclinada, mientras que la de la mujer es más alta, mírenla, y evidentemente casi recta. ¿Qué pasa en la región temporal? En la región temporal se dice que el hombre, ¿ok? El hombre tiene esta zona que nosotros tenemos acá, voy a buscar más bien el esqueleto, ¿ok? Esta zona, ¿verdad? La tiene prácticamente recta, ¿ok? Prácticamente recta, mientras que la de la mujer tiende a ser un poco más redondeada, ¿ok? No con esto estoy diciendo que los hombres todos, digamos, porque muchas veces se asume esto en forma de broma, en forma bueno, de lo que sea, menos desde el criterio clínico, ¿ok? Que los hombres tienen la cabeza cuadrada, sí, es verdad, pero es porque anatómicamente la región temporal en el hombre es mucho más obtusa y es mucho más recta, ¿ok? ¿Qué pasa también a nivel de los arcos supraciliares? Vean ustedes cómo en el hombre, miren acá, es mucho más prominente y la región supraciliar se proyecta más, mientras que la de la mujer viene siendo un poco más, digamos, disimulada, por decirlo de alguna manera. Por otra parte, el reborde en el hombre es mucho, el reborde supraorbitario es mucho más redondeado que en la mujer, ¿ok? Y el hueso cigomático es mucho más pronunciado en el hombre que en el cráneo de una mujer. Ok, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces, evidentemente, las características son mucho más formadas anatómicamente hablando, ¿ok? En el hombre que en la mujer. Pero, hay situaciones como las que van a ver ustedes ahorita,
que hay cambios osteobiológicos, ¿verdad?, del mentón según el sexo. Vean ustedes, yo puedo decir que esto es un cráneo de hombre, ¿verdad? Porque tiene las características, miren lo que les decía, una región temporal más recta, miren la región temporal en la mujer mucho más redondeada. Evidentemente, la protrusión, por decirlo de alguna manera, que hay a nivel de la región cigomática en el hombre, mucho más delgada en la mujer. Pero miren los detalles de la mandíbula. La mandíbula en el hombre tiende a ser cuadrada, ¿ok? Tiende a ser cuadrada y su mentón también va a ser cuadrado, ¿ok? En la mujer, la mandíbula es mucho más redondeada y el mentón es mucho más redondeado. Sin el ánimo, vean ustedes, sin el ánimo, ¿ok? Aquí yo puedo ver la condición de la mujer, ¿ok? Pero sin el ánimo de entrar en el aspecto estético per se. Yo puedo poner el ejemplo de cuando hay alguna fractura y hay que hacer alguna remodelación a nivel del mentón, nosotros no somos quienes para ir a feminizar el mentón de un hombre o masculinizar el mentón de una mujer. Y hoy por hoy sabemos que hay muchísimos tratamientos con los cuales hay modificaciones que bien llevadas le dan una estabilidad a todo lo que es la cabeza ósea en el hombre y en la mujer. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a entrar ahora a ver esas referencias anatómicas y estéticas importantes desde el punto de vista antropológico, como son detalles que nosotros podemos ver evidentemente a nivel de lo que es la bóveda craneal, ¿ok? Donde ustedes perfectamente pues ya saben, ya conocieron lo que es el punto Bregman, lo que es la sutura sagital, lo que es la sutura frontoparietal, pero nosotros también vemos que el cráneo, ¿verdad? La porción del cráneo va a tener una zona mucho más ancha que nos va a permitir determinar el ancho de lo que es precisamente el cráneo o la bóveda craneal. Y si nos vamos hacia la parte posterior, en norma occipital, nosotros igualmente acá podemos ver las distintas, ¿verdad? Como lo pueden ver en el dibujo, las distintas articulaciones que nosotros, de todo modo, de todo tipo, que en este caso hay fibrosas y dentadas, ¿ok? Que van precisamente corresponder con la unión que tenemos a nivel de la base de cráneo. A nivel del cráneo y a nivel de lo que es el macizo facial, es decir, lo que es la cabeza ósea, nosotros vamos a poder determinar ciertos puntos para establecer mediciones. No quiero con esto que piensen de que yo estoy mostrando aquí, evidentemente, una cabeza ósea, pero esos puntos que ustedes observan allí para yo poder hacer alguna medición, yo no tengo que ir a hacer una disección de mi paciente ni irle a quitar los tejidos blandos a mi paciente para poder hacer esto, no. Estos puntos se proyectan igualmente a nivel de tejido blando, como lo vamos a ver ahorita. Por eso es que yo les traigo a ustedes las dos posibilidades de estas mediciones antropométricas. Entonces nosotros tenemos en la línea media, tenemos el punto vértex, que es el punto más alto de todo lo que es la cabeza ósea. En la unión de los dos arcos supraciliares, que son estos, este es uno y este es el otro, se encuentra el punto glabela. El punto glabela, por debajo de él, en la unión de los huesos frontal con los huesos nasales propios, está el punto nasion. En la línea media, donde nosotros encontramos aquí lo que sería la espina nasal anterior, también tenemos un punto importante. Y como también podemos ver cómo nosotros a nivel de un esqueleto, de un cráneo, nosotros podemos ver acá el punto A, que es muy importante desde el punto de vista ortodóntico, y el punto B, que también es importante desde el punto de vista odontológico, que son las concavidades propias que tiene la configuración del hueso tanto maxilar superior como maxilar inferior. Y lateralmente, ¿por qué? Porque yo estos puntos que yo veo acá, pero me dirán ustedes, pero ¿y por qué no nos va a hablar de estos puntos? Se los voy a hablar en la diapositiva siguiente.
Entonces, pero lateralmente, vean ustedes, si yo tengo este punto acá y voy a intentar para que vean lo que yo quiero hacer. Si yo quiero saber, por ejemplo, el ancho del cráneo, yo voy del punto Eurium al punto Eurium. Pero si yo quiero saber cuál es el ancho de la parte más alta de lo que es la región de la cara, ¿ok? Acuérdense que aquí estamos en cara, este sería de sigion a sigion, es decir, va de lo que sería el punto cigomático al punto cigomático, que también aquí lo puedo ver, es decir, va de aquí a aquí, ¿ok? Y así mido yo el ancho de la parte media de esa cabeza ósea. Y si me voy evidentemente a la parte más inferior, yo puedo medir de gonion a gonion porque el punto que está en el ángulo de la mandíbula se denomina gonion. Entonces yo puedo determinar el ancho entre el gonium y este gonium, yo lo mido y yo puedo establecer el ancho de la parte inferior de la región facial, ¿ok? Y no solamente, evidentemente, yo lo voy a hacer sobre la cara de mi paciente, yo no lo voy a hacer evidentemente sobre el esqueleto o sobre la cabeza ósea de mi paciente. Lateralmente también, lateralmente yo tengo unos puntos importantes, ¿verdad? Como lo ven ustedes acá, acá tenemos el punto donde se une el hueso frontal, parietal, efenoide y temporal, que es el punto terium. El punto terium y el punto brecma, que es este punto anterior que está aquí, mírenlo acá, este punto brecma, ¿ok? Estos dos puntos son los puntos que realmente, digamos, nos ubican esas fontanelas que es la zona antes de que se termine la maduración de la cabecita del bebé y que permite la flexibilidad y la elasticidad que tienen los huesos para ese momento y al mismo tiempo, pues les puedo decir, es lo que permite que tantas caídas que el bebé se da pequeño cuando está aprendiendo a caminar y todo esto, gracias a Dios que la naturaleza nos permite tener todavía cierta elasticidad hasta cierta edad, y precisamente son las fontanelas las que nos van a nosotros a abrir campo hacia esa posibilidad. ¿Ok? También tenemos el punto orbitario. ¿Y por qué para mí es necesario el punto orbitario? Porque yo voy a poder establecer con este punto orbitario que está justamente en la parte más baja de lo que sería la órbita, es decir, más o menos acá, ¿ok? En este punto, si yo trazo este punto y lo uno con el punto que está por encima del conducto auditivo externo, yo voy a poder establecer uno de los planos más importantes que para nosotros como odontólogos tenemos, como es el plano de Frankfurt, ¿ok? ¿Por qué? Porque el plano de Frankfurt nos va a ayudar a determinar si hay paralelismo de nuestra cara, ¿ok? Con respecto al piso, ¿ok? Ahora bien, ¿qué pasa a nivel de la mandíbula? Que nosotros a nivel de la mandíbula, precisamente vamos a tener estos puntos que son importantes y en una región tan pequeñita, ¿verdad? Vamos a tener 4 puntos importantes que los podemos visualizar no solamente físicamente, sino también a nivel de la radiografía y podemos ver cómo estos mismos puntos se van a proyectar, mírenlo acá, cómo estos puntos se pueden llegar a proyectar precisamente cada uno de ellos hacia la piel, como sería el punto B, que es el punto de mayor concavidad de la mandíbula, el punto pogonium, el punto nation y el punto mentoniano, que es el punto más bajo a nivel de precisamente de el mundo. ¿Ok? Muy bien. Dicho esto, también a nivel de la base craneal, es decir, si yo estoy viendo mi base de esta manera, ¿ok? Si yo estoy viendo mi base de esta forma o de esta forma, ¿ok? Yo puedo llegar precisamente a determinar elementos importantes como por ejemplo sería la amplitud de dónde a dónde va o de dónde a dónde se mide la cara. Y la cara dirán ustedes, pero usted cómo lo quita, porque si nosotros estamos precisamente viendo o si nosotros estamos midiendo lo que es cara y cráneo, bueno, esto sería, esto que está acá es la profundidad y el ancho en sentido anteroposterior que tiene la cara. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, ahí están
todos los ingredientes óseos que nosotros tenemos a nivel del macizo facial. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que les decía, todos esos puntos los puedo yo ver aquí. Yo los puedo ver en la cara de mi paciente, donde yo puedo ir marcando cada uno de estos puntos. Yo les voy a hacer llegar, les prometo, unos pequeños resúmenes de estos puntos para que, bueno, cuando ustedes estén más adelantados en sus clínicas y cuando lleguen a ortodoncia, pues evidentemente puedan decir en algún momento los profes de anatomía nos hablaron de esto. Entonces, lo que quiero es mostrarle cómo todos estos puntos somatométricos nosotros los podemos ver precisamente a nivel de la región facial y craneal, donde tenemos el primer punto, que es donde nace el cabello, que se llama triquium. Sigo descendiendo, tengo el punto glabellar, que ya se los nombré, el punto nacium, que también se los nombré, el punto medio a nivel de lo que sería el dorso nasal o la rampa nasal. También tenemos el punto punta nasal y el punto subnasal donde está la espina nasal anterior. Y vean ustedes cómo a nivel de los labios nosotros también tenemos unos puntos importantísimos como son justamente a nivel de lo que sería el arco de Cupido, que sería esta zona de acá. Entonces ahí tenemos el punto labial superior y por debajo de él el punto nasal inferior. Pero evidentemente nosotros siempre tenemos que buscar para poder tener, digamos, estabilidad a nivel de lo que es la región labial y precisamente de los labios, porque déjenme decirle, labio no es nada más donde yo tengo ahorita colocado mi labial, no. Labio superior es esto más el borde libre y el labio inferior es borde libre hasta aproximadamente este punto que nosotros tenemos acá, que yo lo denomino, o que yo lo denomino, no, que se denomina pogonio. De aquí hasta el labio inferior tenemos nosotros el labio inferior, ¿ok? Bueno, y así sucesivamente, a nivel de las comisuras labiales tenemos los puntos Keylem, a nivel del ala de la nariz, de un lado a otro tenemos los puntos alares. Acá, donde yo me estoy tocando, sería el borde del reborde infraorbitario, ¿ok? Y acá yo me toco el punto orbicular, ¿ok? U orbitario. Tenemos los puntos gonio, los puntos sigio y los puntos eutrio, ¿ok? Todo esto nos va a servir a nosotros para algo. ¿Y para qué? Para poder hacer análisis morfométricos faciales en cualquiera de las especialidades que nosotros a futuro podamos tener como odontólogo. ¿Okay? Vean la cantidad de puntos que nosotros inclusive podemos ver a nivel solamente labial para poder establecer diversos tratamientos que no solamente sean competitivos desde el punto de vista funcional, para la recuperación de una dimensión vertical, que es la altura, ¿verdad? Que nosotros podemos determinar de lo que es el tercio inferior de la cara, que sería esto, y que esto para nosotros es, como odontólogo, es primordial. ¿Por qué? Porque sencillamente si hay una estabilidad de la dimensión vertical, es decir, de la altura del tercio inferior de la cara, quiere decir que nosotros podemos llegar a estar ante un individuo, ante un paciente que tiene una normoclusión. Pero cuando hay problemas a nivel de ATM, cuando hay a nivel problemas también, inclusive en su conformación ósea de los huesos maxilares, ¿verdad? Tanto superior como inferior, o sencillamente pérdida de las piezas dentarias, van a venir las modificaciones funcionales precisamente de ese tercio inferior. Hay posibilidades de que nosotros, y más adelante ustedes, cuando lleguen precisamente a otras áreas clínicas, les puedan decir, vamos a medir la boca, entonces nosotros podemos determinar lo que es el ancho del filtrum. El filtrum labial es esta zona que nosotros vemos acá, en esta zona, debajo de la columela nasal, es decir, esto que yo me estoy demarcando acá, ¿verdad? Tenemos el arco de Cupido, que son este corazoncito que normalmente nosotras, las mujeres, nos dedicamos para que quede muy bien cuando nos estamos colocando un labial, por ejemplo. Sabemos lo que es el bermellón, la altura del bermellón, cómo podemos medir el alto de la boca. Nosotros, ¿cómo lo podemos medir? Desde el punto labial superior al punto labial inferior. ¿Cómo podemos medir el ancho de la comisura a la comisura? Todo ello nos va a llevar a establecer una tipología labial.
¿verdad? Donde debería de existir un cierre y nuestro, a pesar de que estos son unos labios muy bonitos, con un filtro muy bien establecido, nosotros vemos que acá los dos labios no se unen, no hay un cierre labial. Por lo tanto, no está presente un punto anatómico que se conoce como estomio, ¿ok? Como estomio. Entonces, a partir de todas estas características, ustedes pueden ver que hay tipología labial. Vean unos labios envejecidos, unos labios que a pesar de que no es una persona mayor, son labios muy pequeñitos. Miren este caso y miren este caso. Acá en este caso, el paciente tiene una microquilia, tanto superior como inferior. Acá tenemos un paciente con una macroquilia, sobre todo inferior. Acá podemos hablar de unos labios mínimamente normales, ¿ok? Al igual que aquí, pero aquí sí se nota claramente cómo hay una microquilia superior y una macroquilia inferior. Pero no solamente es la forma labial, sino qué pasa con esos fenotipos básicos que yo les acabo de nombrar ahorita, con los tipos de sonrisa, que evidentemente nos va a ayudar a determinar los parámetros odontológicos funcionales de la sonrisa. Por ejemplo, nosotros podemos ver acá un labio recto en reposo, vean, es un labio recto, una sonrisa plena, ¿ok? Y sobre todo es una sonrisa que me acompaña a todo lo que es el rostro. Un labio moderadamente arqueado, como ustedes lo pueden ver acá, en reposo, vamos a tener también una sonrisa plana, donde normalmente un labio moderadamente arqueado nos acompaña a lo que nosotros conocemos como una sonrisa gingival, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay precisamente exposición de esa parte periodontal de protección. Acuérdense que el periodonto es de protección y de inserción, y ese periodonto de protección en una sonrisa gingival, pues se denota fácilmente. O también, inclusive, cuando hay un máximo arqueo con una microquilia, observen ustedes que no solamente va a haber una posibilidad de que haya una mayor sonrisa gingival o elevación del labio, pero también observen ustedes el tamaño de las piezas dentarias. Por lo tanto, el paciente nos puede reflejar igualmente una sonrisa gingival, y es una sonrisa pues que nosotros la podemos ver tal cual cuando los labios están ligeramente arqueados. En la región labial, para nosotros es importantísimo esa identificación. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que a nivel de la región labial, nosotros vamos a tener detalles importantes que nos van a servir, no solamente desde el punto de vista clínico, mis amores, sino también desde el punto de vista forense. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que cuando ustedes vieron la parte anatómica de la región labial, nosotros sabemos que nosotros podemos tener labios delgados, como los vemos acá, labios delgados o microquílicos, labios medios o labios macroquílicos gruesos. Podemos tener la disposición de las comisuras labiales hacia arriba, rectas o debatidas, ¿ok? Pero hay un detalle importantísimo que son estos surcos que ustedes observan acá, que los tenemos todos. Y al igual que las arrugas palatinas y las huellas digitales que nosotros tenemos a nivel de los dedos, ¿ok? Nosotros también tenemos esos surcos labiales que nos van a dejar huellas labiales que van a ser únicas en cada individuo. Que no estoy diciendo que si todas las mujeres debemos de tener una mayor cantidad de surcos que van a ser bífidos, ¿ok? Mientras que en el hombre normalmente el tipo de surco son surcos verticales. Entonces, nosotros a la hora de poder determinar esos surcos es porque hablamos de que esos surcos nos van a dejar una huella labial. Y una huella labial que yo se las puedo evidentemente demostrar, y voy a ver si me llega a salir lo que quiero hacerle, ¿ok? Para que ustedes puedan ver, miren, ¿ok? Lástima que no se ve muy bien, pero evidentemente hay marcadores que se utilizan para nosotros poder determinar el tipo de huella labial que precisamente se tiene o tiene cada individuo. Entonces,
Lo importante de esto es que les quiero decir que nosotros como odontólogos también tenemos un aporte hacia una ciencia y una profesión, una disciplina distinta a la nuestra, como es el área forense, y nosotros como odontólogos podemos ser personal auxiliar en mi caso. ¿Por qué? Porque precisamente las huellas labiales van a ser un método potencial de identificación y de reconocimiento de género por ser únicas, invariables, permanentes, clasificables e inmutables, y que nos van a dejar un patrón característico. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, les pongo el ejemplo, hay una escena de crimen en X sitio y rodeando a la víctima, ¿ok? Hay vasos, entonces yo puedo agarrar y con el método que existe de tomar la huella labial que hay en cada uno de esos vasos y yo puedo ver si hay muchísimas surcos verticales, ¿ok? Yo puedo decir, bueno, por lo menos uno de los que provocó este crimen es hombre. Pero si el otro vaso de repente tiene huellas que son bifurcadas y una que otra vertical, yo puedo decir que son las huellas de una mujer. No le estoy diciendo que este es de Pedro y de María, no, pero yo estoy diciendo que o estoy cerrando el sesgo de sospecha ante el crimen, porque yo puedo decir, este crimen fue producido o fue realizado por una pareja, ¿ok? Una pareja de hombre y de mujer, ¿ok? Por eso digo que nos ayuda como dentro del área forense, nos ayuda a cerrar los sesgos de sospecha, ¿ok? También hay muchos planos de orientación, mis amores, como ustedes lo pueden ver acá. Tenemos el plano facial, este plano que ustedes observan acá. Déjenme poner precisamente el láser, ¿ok? Vean acá, este es el plano facial con el cual yo puedo determinar inclusive parte del tipo de perfil que tiene el paciente. Un plano mandibular para saber hasta qué punto tengo yo proyectado todo lo que sería la porción del plano, este plano que nosotros tenemos acá, que es el plano mandibular. Es plano de Frankfurt, mis amores, que es imprescindible y que evidentemente cuando yo lo voy a trazar, yo voy a trazar este plano y me va a permitir saber si mi cabeza ósea está en paralelo, ¿verdad?, con el piso. Y ese plano de Frankfurt que va desde el conducto auditivo externo pasando por el punto orbitario, se va a cruzar aproximadamente a nivel de la porción media nasal y nos permite determinar la horizontalidad de la región facial. Y el plano de Camper, que también nos puede ayudar, que se traza desde precisamente el tragus de la oreja, desde el conducto auditivo externo, hasta la parte más baja de lo que sería la base nasal, que nos va a permitir, ¿verdad?, ver el paralelismo entre este plano y el plano oclusal, ¿ok? Y acá, pues miren, acá podemos ver el ángulo goníaco superior, acá podemos ver otro ángulo y nosotros vemos los distintos ángulos que nosotros podemos precisamente cruzar a partir de este punto. ¿Para qué? Para poder determinar qué es normal y qué no es normal, ¿ok? Bien, entonces, por otra parte, tenemos las mediciones craneales. Las mediciones craneofaciales nosotros las podemos determinar en forma horizontal, en forma vertical, en forma frontal y en forma lateral, ¿ok? Es decir, de frente y lateral. Todas estas mediciones craneales nos van a permitir, poder visualizar cualquier condición anómala que tenga el paciente, partiendo del principio de la simetría facial, es decir, saber si la persona tiene su simetría bien encauzada o sencillamente si hay una desviación, sobre todo marcada a nivel del tercio inferior de la cara, ¿ok? Ahora bien, nosotros a nivel de la cabeza ósea tenemos 4 cavidades, que son 2 cavidades orbitarias, una cavidad nasal y una cavidad bucal, ¿ok? Entonces, alrededor, como sabemos muy bien, porque esto ya lo vieron ustedes en histología y en anatomía, sabemos muy bien
que precisamente los huesos del macizo facial, la mayoría de ellos son huesos esponjosos y que el único hueso del macizo facial que es compacto viene siendo la mandíbula, más sin embargo, tiene zonas las cuales se pueden llegar a, digamos, a modificar con el paso del tiempo, ¿ok? Y también sabemos que, por ejemplo, también con la edad, con el paso del tiempo, con el envejecimiento, esas estructuras anatómicas van cambiando, pero a pesar de que son huesos esponjosos, hay unas estructuras que nosotros conocemos como arbotantes óseos. Esos arbotantes óseos va a ser un trabeculado accesorio que se tiene en conjunto en algunos huesos del macizo facial que nos permiten que esas cavidades con el paso del tiempo, con el envejecimiento o con un traumatismo, ¿verdad? Nosotros podamos abordar cierto tratamiento para poder estabilizar. Los arbotantes óseos, entonces, es un trabeculado óseo denso que va a tener una importancia primaria en la masticación, suavizando precisamente los choques oclusales. Y también nos va a permitir distribuir las distintas fuerzas a través de el propio macizo facial, ¿ok? Esos arbotantes van a ver, vean ustedes que los hay en sentido vertical y los hay en sentido horizontal. ¿Por qué? Porque esos en sentido vertical van a permitir soportar las fuerzas de compresión que nosotros podamos recibir a nivel de la región cráneo-facial. Y las vigas, ¿ok? Que son como las vigas de las casas. Saben que en las casas tenemos las columnas, que serían en este caso los pilares, y las vigas que van arriba. Entonces, si yo tengo esta estructura donde aquí tengo las columnas y aquí arriba mis dedos van a ser la viga, evidentemente estas vigas me van a unir, esta viga me va a unir estas dos columnas y me le va a dar estabilidad. Lo mismo pasa a nivel del cráneo y a nivel de la cara. Por lo tanto, las vigas y los pilares van a soportar esas cargas, van a soportar esos apoyos, van a, digamos, a estabilizar la fuerza oblicua y la fuerza de extensión lateral que nosotros podamos recibir ante un impacto o sencillamente por efecto natural, fisiológico y propio de un proceso que todos lo vamos a vivir de manera fisiológica normal, como lo es el envejecimiento, porque el envejecimiento no es una enfermedad, es parte del propio ciclo vital del cual yo les hablé a ustedes al principio. Y vean que nosotros lo podemos ver tanto en sentido vertical, como en sentido, perdón, en norma frontal como en norma lateral. ¿Ok? Y aquí, pues, esto sí, me puse yo a hacer el marcaje de estas mismas líneas que nosotros vemos acá y las demarqué para poder nosotros conocer esos distintos arbotantes óseos, que inclusive en una radiografía nosotros podemos observar ese trabeculado mayor en piezas óseas que son de tejido esponjoso. ¿Ok? Entonces, ¿para qué es importante conocer esos arbotantes? Porque, bueno, según el doctor Eduardo Bepre, ¿ok? El doctor Eduardo Bepre nos habla de esas fracturas faciales que pueden ocurrir tanto en el tercio superior como en el tercio medio y el tercio inferior de todo lo que es la cabeza ósea. Y tenemos entonces esas fracturas en el tercio superior que se van a localizar por encima del surco, o perdón, por encima del área supraorbitaria. Las del tercio medio se van a localizar entre los rebordes supraorbitarios y la arcada dentaria superior, ¿ok? Afectando cualquiera de ellas, lo que sería evidentemente la región malar y la región cigomática. Y evidentemente las fracturas del tercio inferior que prácticamente pues se van a condensar a nivel o a comprometer al maxilar inferior, pero todas estas fracturas pueden ser únicas o pueden convertirse precisamente en algo complejo dependiendo del tipo de traumatismo que el paciente reciba. Y estas fracturas son las que ustedes cuando vean cirugía van a conocerlas como las famosas fracturas de Le Fort. ¿Ok? Muy bien.
Dicho esto, entonces nosotros también, ¿para qué hablar tanto, doctora? ¿Usted para qué nos tiene aquí una hora ya hablando de tantos puntos y de tantas cuestiones? Ah, bueno, porque yo hace ratico, yo les nombré a ustedes el punto punta nasal y el punto pogonium, ¿verdad que sí? Entonces, si yo utilizo estas dos referencias anatómicas, las veo así, desde el punto de vista antropométrico, yo puedo determinar los tipos de perfil que tiene el paciente, ¿ok? No solamente a nivel de tejido blando, sino también que el tipo de perfil puede ser una consecuencia de alguna alteración a nivel óseo, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, estos dos planos, es decir, el plano de Rickert y otro plano que se conoce como el plano nasomental, este plano me va a comparar para yo poder tener una determinación clara del tipo de perfil que tiene mi paciente. Entonces, yo determino, ¿verdad? Esta línea que la cruzo con la que anteriormente les marqué y detengo lo que se conoce como el ángulo nasomental. ¿Y para qué me sirve a mí definir este ángulo desde el punto de vista odontológico? Este ángulo me va a permitir no solo poder medir la dimensión vertical como yo puedo medirla de aquí a aquí, ¿cierto? Y saber si está estable, sino también recuerden ustedes que nosotros no solamente tenemos que ver cavidad bucal, sino que tenemos que ver esta estructura que tiene muchísimo que ver con la cavidad bucal. ¿Por qué? Porque el piso de las fosas nasales representa el techo de la cavidad bucal. ¿Ok? Entonces, vean ustedes acá cómo nosotros, ¿verdad? Podemos ver los distintos tipos de perfiles y esa es la razón por la cual yo tengo que decirles a ustedes, es verdad, yo necesito esto para poder determinar la razón principal de los tipos de perfil. Y aquí se los traigo también. Luego que nosotros vamos a hacer un análisis estructural, nosotros podemos estar acá en presencia de un perfil recto, de un perfil convexo o de un perfil cóncavo, es decir, vean ustedes la separación que hay entre la región labial y la región nasal, la región metoneal y la región nasal. Entonces, toda esta zona, cuando yo tengo a mi paciente, si mi paciente es prognata, es decir, si mi paciente es así, ¿ok? Con este tipo de perfil, yo jamás voy a poder determinar o poder apartar algún problema oclusal que tenga mi paciente, porque es un paciente realmente clase 3 y eso ya lo verán ustedes cuando estén más adelante. O si el paciente es clase 2 o sencillamente si el paciente es un normo paciente con un normo perfil. Entonces, vean ustedes cómo todas estas mediciones que yo y estos puntos no fue por fastidiarles la vida, sino también para que vean la relación clínica desde materias tan básicas como es la anatomía a proyecciones clínicas como es la ortodoncia o la cirugía maxilofacial. ¿Okay? Entonces, también aparte de esto, nosotros podemos, con todo ese poco de puntos que yo les nombré ahora, nosotros podemos determinar inclusive la forma de la cabeza ósea. Nosotros podemos determinar algunos planos que se llaman plano cráneo para poder determinar inclusive la profundidad o la altura. Vean ustedes lo que es el ancho interno de la cara sin tener que medirla de esta manera. Pero nosotros podemos con esto entonces establecer los distintos tipos craneofaciales. Y es así como nosotros, como parámetros antropométricos, nosotros podemos hablar de dos tipos, ¿verdad? Nosotros podemos hablar, perdón, de biotipos, tanto desde el punto de vista craneal como desde el punto de vista facial, basados en parámetros antropométricos. Este biotipo facial, vean ustedes que es lo lógico. Yo veo un cráneo braquicéfalo, cráneo braquicéfalo es un cráneo que es pequeño, un cráneo que no va a tener digamos, la proyección ni tan grande ni tan pequeñita. Entonces tenemos que el cráneo es pequeño y va acorde con una cara pequeña también. Entonces acá tenemos, este sería un cráneo braquicéfalo, acá tenemos un cráneo mesocéfalo. ¿Por qué?
porque es un cráneo que al medirlo, las medidas son intermedias, es decir, la medida de ancho por alto va a ser prácticamente la misma, dando más bien la afinidad con un cráneo redondo. Y lo hablamos como un cráneo mesocéfalo. Y luego tenemos los cráneos que son alargados, que se denominan dolicocéfalos y que evidentemente tendrían que ir con una cara también alargada, que ya vamos a ver cómo se denomina. En este caso, el cráneo se denomina dolicocéfalo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que sería raro que una persona con una cara tan larga tenga un cráneo pequeño. Entonces, ahí entonces nos empezamos nosotros a, digamos, a hacer vamos tras la pesquisa de saber si hay una patología que realmente esté envolviendo a partir de ese biotipo craneal lo que pueda tener el paciente. ¿Ok? Se vean ustedes también acá, ese biotipo craneal tiene mucho que ver con el tipo de cara. Vean ustedes acá cómo nosotros podemos ver un cráneo mesocéfalo con una cara mediana, que es una cara mediana, un cráneo pequeño con una cara pequeña, una cara alargada, ¿okay? Con un cráneo alargado, porque el cráneo va a determinar en gran medida el tipo de rostro o el tipo de cara que tenga cada individuo, ¿ok? Entonces, es así como nosotros para poder determinar el tipo craneal, nosotros vamos a hablar de una fórmula matemática que me va a determinar el ancho por el alto o largo del paciente, del cráneo del paciente. Y vamos a tener tres tipos de cráneo. Dolicocéfalo, que al aplicar la fórmula tiene que ser menor a 76, porque es estrecho y alargado. Un mesocéfalo, que las medidas van entre 76 y 81, que es una proporción medianita. Y cuando esta fórmula me deriva un valor mayor a 81, vamos a subir esto un poquitico, ¿ok? Cuando los valores son mayores a 81, entonces quiere decir que yo voy a estar en presencia de un cráneo pequeño, un cráneo ancho en sentido transversal y por lo tanto se denomina braquicéfalo, ¿ok? Aparte de eso, vean ustedes cómo yo puedo determinar esto, vean lo que es el largo del cráneo, ¿ok? El largo del cráneo, ¿ok? Con el ancho del cráneo, que ya les dije también cómo se determinaba, ¿ok? Entonces, es aquí donde nos entra a nosotros la disyuntiva de saber qué es rostro y qué es cara. ¿Es lo mismo? No. Porque el rostro es la parte del macizo maxilofacial que está delimitado en la parte superior con el nacimiento del cabello, ¿ok? Hasta precisamente la parte más baja del tercio inferior, donde está la mandíbula, ¿ok? Esto sería rostro. Y la cara es la parte del macizo maxilofacial que está delimitado desde los arcos supraciliares hasta la región mentoniana. Por lo tanto, no es lo mismo hablar de cara, ¿ok? No es lo mismo hablar de cara, de rostro, que hablar de cara, ¿ok? Muy bien. Si yo quiero determinar los tipos de cara o el biotipo facial, nosotros podemos hablar del índice facial morfológico y ese índice facial morfológico me va a determinar tres tipos de cara. Una cara alargada denominada lectoprosopa, una cara mediana, mesoprosopa y una cara pequeña que sería euriprosopa. Yo les traigo acá, esta niña fue considerada en el mundo ella se llama Florence Colgate, y ella, precisamente, ella fue durante 5 años aproximadamente, fue la que determinó las medidas más perfectas desde el punto de vista facial, ¿ok? Aunque ella no tiene, si ustedes observan acá, ella no tiene estómago, porque a ella se le hace un huequito justamente a nivel labial y no hay cierre labial. Pero sus medidas óseas, pues, encauzaban hacia una cara cuasi perfecta.
Entonces, cuando yo aplico el índice facial morfológico, es decir, la medida que va del nasion al nation, ¿ok? Y luego del ancho bicigomático, es decir, de un punto cigomático al otro punto cigomático, yo voy a medir alto por ancho y me va a dar entonces estos tres tipos de cara: lectoprosopa, mesoprosopa y euriprosopa, ¿ok? Y aquí lo tengo. Pero también puedo llegar solamente a definir la altura de la cara superior, es decir, que iría del nasion hasta el punto ubicado entre los dos incisivos centrales superiores, ¿ok? Y también pues me daría una clasificación que desde el punto de vista ortodóntico es importantísimo, sobre todo cuando tenemos que evaluar los planos oclusales, ¿ok? Otro índice de interés para nosotros es el índice mandibular, ¿ok? Donde nosotros pues podemos llegar a determinar precisamente los tipos y podemos llegar a saber cuál es la altura del cóndilo, la longitud del cóndilo, la distancia entre los cóndilos, la distancia inclusive del cuerpo mandibular o el ancho o la altura del cuerpo mandibular, el ancho o la altura de la rama mandibular, ¿ok? Bajo precisamente esta fórmula matemática. Luego también tenemos cómo podemos nosotros medir el índice palatino, donde nosotros podemos establecer tres tipos de paladar. Un paladar alargado, que al aplicar esta fórmula me va a dar un valor menor a 79.9, quiere decir que es un paladar hendido, es un paladar estrecho. Luego tenemos los mesoestafilinos, que son los paladares que son medianos, o sea, son, digamos, estándares, ¿ok? Son regulares y estables. Y los braquiestafilinos es cuando hay una expansión muy grande del maxilar superior, que evidentemente las variaciones de este índice palatino nos lleva fácilmente a pensar a qué se debe un apiñamiento dentario o a qué se debe una expansión del maxilar superior que me está produciendo o una mordida cruzada o una mordida totalmente inestable dentro del sistema estomatognático. También podemos medir el índice nasal, pero ya esto pues sí, evidentemente tendría que ver con la parte de cirugía plástica y de cirugía maxilofacial, pero no tengo por qué dejar de nombrar que bajo esta fórmula nosotros podemos determinar la altura de la nariz por el ancho de la nariz y me va a dar tres tipos básicos de nariz. La nariz alargada, que es la leptorrina, la nariz intermedia, mesorrina, y la nariz pequeña, que son esas narices que son como aplastaditas, e incluso hay una que es bien aplastadita, por decirlo de alguna manera, que se denomina hipercamerino, que son esas narices que son extremadamente anchas, ¿ok? Dependiendo del valor que a mí me dé de acuerdo a la aplicación de este índice. Si hablamos de los tipos de cara, bueno, los tipos de cara, precisamente el doctor Gregores, imagínense ustedes, yo estoy hablando desde el año 1997, donde nos ayuda a establecer biotipos faciales, bien como se los acabo de dar ahorita, a través de el índice facial morfológico, pero también esos biotipos pueden ser con una clasificación que el doctor Leper, ya lo vamos a ver, nos dio. Si nosotros vemos esto, que les quiero mostrar aquí, si nosotros vemos esto en un cuadro, nosotros lo mismo que les acabo yo de hablar ahorita de los índices faciales, es decir, los tres tipos, euriprosopo, mesoprosopo y lectoprosopo, ¿ok? Vean ustedes que no solamente es el dibujito, sino también podemos ver esta aplicación en caras conocidas, en caras, vean ustedes la cara de Angelina Jolie, una cara euriprosopa, una cara totalmente cuadrada, ¿ok? Una cara de esta niña que no sé cómo se llama, pero también es artista, y vean ustedes cómo nosotros podemos ver la altura de todo este rostro, por lo tanto es una cara lectoprosópica. Y una cara mesoprosópica de esta niña hermosa, ¿ok?
que nos habla de una cara redondeada. Es decir, que no es solamente lo que nosotros estamos viendo, lo que nos da el dibujo antropométrico, sino también la fotografía clínica que estamos viendo, ¿ok? Y Lepera, en el año 1941, él estableció unos biotipos masticatorios de acuerdo a la inserción de los músculos temporal, pterigoideo y macetero, donde nosotros podemos ver que una cara temporal, según esta clasificación, es una cara que es muy fina en la parte del tercio inferior de la cara y muy ancha en la parte superior, ¿ok? Los pterigoideos es como la parte media, como decir el medio, el tipo mesoprosopo, por decirlo de alguna manera. Y precisamente una cara maceterina es una cara que, digamos, va muy acorde con la cara euriprosopa, ¿ok? Bien. Y luego tendríamos pues la anatomía bioscópica, que para qué nos sirve. La anatomía bioscópica, ya en la parte clínica, ya no solamente de mediciones, sino también en la parte clínica, nos va a permitir saber las proyecciones, cómo vamos a ver nosotros la arteria facial, la vena facial, el nervio trigémino con sus ramas terminales, el nervio facial, el conducto parotidio. Entonces, si nosotros sabemos que anatómicamente la arteria facial viene por este sector, es decir, desde el canal facial y termina en el ángulo interno del ojo, yo la puedo proyectar de esta manera hacia el cara de mi paciente, dejando 2 centímetros por fuera de la comisura labial y 2 centímetros por fuera del ala nasal, partiendo del canal facial y terminando en el ángulo interno del ojo. Y vean ustedes, aquí tengo la proyección en el vivo de la arteria facial. Y la vena facial, pues yo la puedo proyectar desde el canal facial hasta precisamente el ángulo interno del ojo. Es decir, yo proyectaría las dos entidades en esta zona, ¿ok? Luego tengo el conducto parotidio. Para el conducto parotidio, yo lo que voy a hacer es establecer el tragus de la oreja, véanlo acá, el tragus de la oreja, y yo proyecto una línea que va hasta la parte media entre el ala nasal y la comisura labial. Si yo uno este punto con este punto y divido esa línea en 3, ¿ok? Yo voy a determinar que en la parte media estaría el conducto parotidio. Si yo quiero saber en la cara de mi paciente cómo llego yo a ver al nervio supraorbitario, el nervio infraorbitario y el nervio mentoniano, yo lo que voy a hacer es irme hacia el limbo interno del iris, que sería por acá, lo proyecto hacia la ceja y aquí tiene que coincidirme con un punto de dolor porque está la escotadura supraorbitaria, por donde emerge el paquete supraorbitario. En esa misma línea hacia la parte inferior, ¿verdad? Yo tengo un punto, aproximadamente 1 centímetro, centímetro y medio, dependiendo del grado de envejecimiento que tenga el paciente, pues nosotros tenemos acá también otro punto doloroso, que es el punto infraorbitario. ¿Por qué? Porque por allí sale el nervio infraorbitario. Y si yo uno estos dos puntos y lo proyecto hacia abajo, pasando por la comisura labial, entre las dos coronas, ¿verdad? Y entre las dos raíces de los premolares, yo voy a tener el agujero mentoniano. Entonces, yo puedo proyectar en mi paciente el nervio trigémino, sus 3 ramas terminales del nervio trigémino, ¿verdad? De esta manera. Y si yo quiero proyectar al nervio facial con yo hacer esto, ¿ok? Yo voy a tener la proyección de esas ramas temporal, cigomáticas, bucal, mandibular y cervical, que son parte de los 2 troncos temporofaciales y cervicofaciales propias de las ramas extrapetrosas del nervio facial. Okay. También tenemos unos puntos de referencia anatómicos para el bloqueo anestésico, muy importante. Cuando ustedes vieron esa bellísima clase de nervio trigémino que me muere por unir al doctor Fernando también, a la doctora Nayarit, al doctor Gerardo, ver esa clase, pues para mí es todo un espectáculo, ¿ok? Donde nosotros sabemos que la inervación sensitiva de la cara va a depender precisamente del quinto par craneal, a través de esas 3 ramas que yo les mostré ahora, como son el nervio supraorbitario, el nervio infraorbitario y el nervio mentoniano. Entonces,
Evidentemente, nosotros tenemos acá la proyección, la anestesia para cómo abordar prácticamente en pleno al nervio facial. Ay, discúlpenme un momentico, déjenme salirme, ya casi terminamos, pero déjenme salirme un momentico de acá para, espérense un momentico, porque ya vi esta, pero es que no me da la... A ver, ¿me siguen oyendo? ¿Me siguen oyendo? Naya, Sí, profe. chicos. Ok, Sí, ok. profe. Entonces vean profe. ustedes. Gracias, mi amor. Entonces vean ustedes aquí, mis amores, cómo yo necesito recordar cuando ustedes vieron la parte ósea donde estaba el agujero palatino anterior, ¿ok? O el agujero incisivo que está justamente por detrás de los incisivos superiores, pero si yo necesito bloquear estas ramas que son las ramas nasopalatinas, ¿ok? Que son las que a la final, junto con los nervios palatinos posteriores y medios, de una u otra manera, ¿verdad? Me van a dar toda la inervación sensitiva de la región palatina, ¿ok? Para los distintos bloqueos anestésicos de las ramas del nervio maxilar superior. Vean ustedes que esto no es nada nuevo para ustedes. Miren las rucas palatinas. Miren, en este caso aquí tenemos un paladar ojival, un paladar bien estrechito, ¿ok? Vean cómo nosotros al bloquear estas ramas de acá, nosotros podemos producir la anestesia en el área anterior, por detrás del área incisiva y canina, mientras que en la parte posterior, muy cercana a lo que sería la sutura cruciforme, donde están los agujeros palatinos posteriores, nosotros podemos llegar a hacer el bloqueo de los ramos que nos conciernen a esa zona. También tenemos el bloqueo del nervio infraorbitario. Para el nervio infraorbitario tenemos que tener la referencia específicamente del agujero infraorbitario y que ya ustedes cuando lleguen precisamente a cirugía, ustedes podrán ya saber lo que es una anestesia troncular o una anestesia infiltrativa y las referencias anatómicas básicas para precisamente abordar desde el punto de vista troncular o desde la raíz, por decirlo de alguna manera, al nervio infraorbitario. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando nosotros vamos a hacer algún bloqueo necesario para la región canina hacia la región premolar, es necesario, muy necesario el bloqueo de este nervio. ¿Por qué? Porque este nervio precisamente al ser sensitivo va de una u otra manera a condensar su sensibilidad en el área del párpado inferior, del ala nasal y del labio superior. Y este sería más o menos el abordaje intraoral que nosotros podemos tener. Por otra parte, tenemos también el nervio alveolar posterior, ¿verdad? Cuando vamos a aplicar lo que es la técnica de la cigomática alta, ¿ok? Justamente donde vamos a llegar precisamente al abordaje del nervio alveolar posterior, que recuerden ustedes que no es rama del nervio infraorbitario, sino que es rama propio del nervio maxilar, antes de que el nervio maxilar penetre a la órbita y se transforme en nervio infraorbitario. Y bueno, hay también bloqueos anestésicos extraorales, como lo pueden ver acá, para este gran ganglio, que es el ganglio pterigopalatino, un ganglio que se encuentra en la fosa pterigopalatina y que saben ustedes muy bien que esos nervios palatinos no son ramas directas del nervio maxilar, sino que son ramas eferentes del ganglio pterigopalatino, al igual que el nervio nasopalatino. ¿Ok? Y bueno, para el bloqueo, lo vamos a usar, nosotros usar, bueno, prácticamente, ojalá que nosotros seamos conservadores y que nuestros pacientes, digamos, no tengan la necesidad de perder tantas piezas dentarias, pero evidentemente, cuando tenemos la necesidad de bloquear desde el punto de vista intraoral al nervio dentario inferior, pues tenemos que considerar estas referencias anatómicas, lo que sería la espina de Spick, lo que sería la apertura del agujero dentario inferior, el canal miloioideo y evidentemente el borde anterior de lo que sería la rama mandibular. ¿Ok? Por otra parte, pues aquí, bueno, aquí les traigo una bien bonita, una foto muy linda. Vean ustedes al nervio dentario inferior dentro de la rama mandibular y el cuerpo mandibular. Y
todo lo que sería el abordaje de este nervio hacia las piezas dentarias inferiores, ¿ok? Bueno, mis amores, ya para terminar, solamente me resta decirles que hay un pensamiento hermosísimo que me identifico muchísimo con él y me encanta. Bertolt Brecht nos dice o nos dijo en algún momento, hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Y ustedes, con esa juventud, con un país tan hermoso como el que tenemos y con unas esperanzas plenas que tenemos de cambio, que pronto, Dios mediante, Dios quiera y así va a ser, Dios quiera, ustedes sean imprescindibles, pero llevándolo con mucha humildad, porque nada ganamos ni nada hacemos con creernos lo que más sabemos si realmente no nos damos la oportunidad de seguir creciendo dentro de nuestro campo profesional.